Objeto. SCP-1337. La autoestopista. Clase. Seguro. Dada de baja. Procedimientos de contención. El tramo de carretera designado 1337, alfa, debe ser vigilado en todo momento. Durante los períodos de tiempo activos, se debe realizar un barrido cada hora, por parte de un agente de seguridad en solitario en un automóvil estándar que no pertenezca a la fundación. En todos los otros períodos está permitida la vigilancia remota. Cuando se haga contacto con SCP-1337, dicho agente debe detener su vehículo, y ofrecerse a llevarle. El agente debe adherirse exclusivamente al guión previsto, y no tratar de involucrar a SCP-1337 en cualquier otra conversación. Después de su llegada al sitio 1337, beta, el agente debe esperar en el automóvil 15 minutos después de la partida de SCP-1337 y luego recuperar el artículo 1337, gamma, y devolverlo a los agentes de clase en el sitio 1337, delta. Después de los resultados del incidente 1337, el Dr. L. debe ser el único operativo asignado al deber de vigilancia en la fase activa. Teniendo en cuenta que han pasado 3 años desde alguna aparición de SCP-1337, este SCP ahora se considera dado de baja. Descripción. SCP-1337 es una aparición humanoide de nivel 2, enlazada a la ubicación no violenta corpórea. SCP-1337 se manifiesta como una mujer, de cabello rubio, ojos azules, de 150 centímetros, 5 pies, de altura, aproximadamente de 59 kilogramos, 130 libras. Está vestida de forma conservadora, una falda roja a la altura de las pantorrillas, camisa con botones de manga larga, y suéter rojo, lo que sería el artículo 1337, gamma. Parece bien arreglada, tanto en cuerpo como en ropa. Información del SCP-1337 eliminada. Información del SCP-1337 eliminada. Cargando nueva información. Objeto. SCP-1337. La autoestopista. Clase. Euclid. Procedimientos de contención. Después de los acontecimientos del incidente 1337, el 2, SCP-1337 ha sido readmitido y actualizado a la clase Euclid. Durante el día 19 de cada mes, la fase activa de SCP-1337, el sistema de caminos conocidos colectivamente como 1337, alfa debe ser vigilado constantemente para detectar signos de SCP-1337. En caso de que dicho SCP sea descubierto, un clase D deberá ser colocado en un vehículo controlado remotamente, y guiado hasta el lugar de su aparición. Al adquirir a SCP-1337, el vehículo debe ser conducido al sitio 1337, Delta, y los restos del clase D deben ser desechados. Si SCP-1337 no es descubierto, esta anomalía debe ser informada inmediatamente. Descripción. SCP-1337 es una aparición humanoide de nivel 5, de itinerancia libre, corpórea, activamente agresiva. Parece ser el espectro de una Mary Kalish, quien fue secuestrada, torturada ritualmente, y ejecutada el 19 de mayo de 1952, en Muncie, Indiana. A partir de 19 meses después de su muerte, SCP-1337 comenzó a aparecer el 19 de cada mes, caminando por la carretera de Mayflower Road, zona 1337, Alpha, intentando hacer parar con señas a cualquier vehículo que pasara. Le diría a cualquiera que la recogiera que se había perdido, y necesitaba viajar de regreso a su hogar, zona 1337, Delta.
SCP-1337 daría indicaciones de tal manera que se asegure de pasar por el cementerio donde Mary Kalish fue enterrada, zona 1337, beta, y entonces alentaría al conductor a que pare en el cementerio. Una vez fuera del vehículo, SCP-1337 desaparecería, dejando al conductor a que encuentre su suéter, objeto 1337, Gamma. Cualquiera que toque a 1337, Gamma sentiría ganas de devolver el artículo al sitio 1337, Delta, y a los padres de Mary Kalish. A pesar de los muchos intentos de asegurar a 1337, Gamma, invariablemente se desvanecería de la contención en o hacia el atardecer el día 19. Cuando la fundación se instaló, se consideró más beneficioso reclutar a los Kalish ancianos como agentes de clase de la fundación, con el fin de impedirles hablar. Se les dijo a los agentes que la fundación estaba trabajando en una forma de que su hija pudiera descansar. Fueron empleados agentes especiales para recoger y transportar a SCP-1337, ya que no se encontró forma alguna de cambiarla de lugar. El Dr. L. fue colocado al mando de los recursos de la fundación que gobernaban a SCP-1337. Incidente 1337, el 18 de junio de 1973, el Dr. actuando sin permiso, ordenó la ejecución de los agentes de clase E, y la destrucción del sitio 1337, Delta. Su razonamiento fue que si ella no tiene a nadie con quien regresar, dejará de regresar. El Dr. fue degradado a personal junior por sus acciones, pero no reasignado. Un examen de los diarios del Dr. reveló que él creía que dar de baja a SCP-1337 lo conduciría a un ascenso y al reconocimiento de su brillantez. El 19 de junio de 1976, SCP-1337 fue considerado dado de baja. Incidente 1337, L2. El 19 de junio de 1983, el Dr. regresó al sitio 1337, Alpha, para asegurarse de que no había ningún rastro de SCP-1337. Su última transmisión consistió solamente en las palabras «Espera, ¿quién diablos eres?». Cuando seguridad llegó al lugar, encontraron el cuerpo del Dr. L. fallecido, su cuerpo mutilado de la misma manera que Mary Kalish cuando ésta fue encontrada. Desde ese momento, el día 19 de cada mes, SCP-1337 ha regresado, con un método diferente de operaciones. Las grabaciones han demostrado que ha cambiado su apariencia física. SCP-1337 se manifiesta todavía con la misma apariencia física básica, pero ahora muestra las heridas de su muerte. Los ojos parecen haber sido arrancados de sus órbitas, y su ropa está rota y manchada en medio del pecho, para revelar la cavidad vacía en que se le extirpó el corazón. El rango de movimientos de SCP-1337 se ha extendido a todas las carreteras secundarias de Muncie. Si un vehículo se detiene por SCP-1337, desaparece de la vista, para reaparecer en otra carretera. Si un vehículo pasa de largo e ignora a SCP-1337, entonces aparecerá dentro del vehículo, donde recreará los métodos de su asesinato sobre el conductor del vehículo. SCP-1337 aparecerá solamente ante vehículos que contienen a una sola persona. Cargando último vídeo del Dr. L. Okay, commencing interview with Dr. in regards of the commission of SCP-1337. Doctor, please state your rank and functions in containment of SCP-1337. Names. I was the head of operations and containment of SCP-1337 at... My task was to maintain surveillance of the entity and manifestations related to SCP-1337 and to conduct studies regarding its behavior. Okay, Doctor.
Describe SCP-1337. Haven't you read the file? It's all there. Why should... Just do it for the record. Okay, no need to be so hostile. SCP-1337 was a supernatural phenomenon manifested in the form of a young woman who appeared in the roads close to the 19th of every month. The entity will hitchhike any car that stopped for her and will tell the driver to get her to her home in. The car will inevitably pass through graveyard, where SCP-1337 will tell the driver to stop and then get out of the car, disappearing in the graveyard. The driver will then find SCP-1337's sweater and will feel obligated to return it to the home of the entity. When the driver will get to the house and return the sweater, the two residents will tell him that the item was from their deceased daughter. No problems or menace were detected with SCP-1337, and in a personal note, it has happened so many times that there are even legends about this thing out there right now. Who was the girl that SCP-1337 depicted? Her name was Mary Talish, born in, murdered in, and buried in the graveyard. She lived with her parents in, attended the institute, and worked at the local store by the time her murder took place. In the night of May 19 of 1952, she was abducted by an unknown group or individual and subsequently tortured and executed in a ritualistic manner. After 19 months, she started appearing every 19th of the month in the road and doing its thing. It was classified as SCP-1337 since January 22 of... What was the role of the parents in this? They were the ones who started our focus in this SCP after the repeated events of strangers giving them the sweater of their deceased daughter. At first, they were unwilling to cooperate with the investigation, but then we decided to give them E-Class Agents ranking, so they would help us to contain SCP-1337. They cooperated, I think because it was the only way to still be in contact with their daughter. Describe to us your reasoning for Incident 1337. To stop SCP-1337. You know that you went off protocol, Doctor. I know, but I only did it for the good of the Foundation. We can't have so many resources spent on every supernatural phenomena out there. If we can end some of these things, it's our duty for the stability of the Foundation. Don't you tell me about the good for the Foundation. You don't know what you were doing. There was not enough data to make that decision. You was rushed and careless, to say the least. I stopped SCP-1337. I did it. There's your evidence. By killing the parents? They were the only reason SCP-1337 appeared. They had to be terminated. We are not barbarians over here, Doctor. We don't use lethal force without justified reason. SCP-1337 posed no threat. You said it yourself. It was a money dump. While we could have been studying and containing more important phenomena, we were closing roads and sending surveillance teams to study a harmless apparition. It was for the good of the Foundation. Listen to me, Doctor. I've been here more years than your whole research team combined. I know what kind of fucked up things are out there. The reason why the Foundation is still alive. Hell, why mankind is still alive is because we follow a simple protocol. You can never underestimate an SCP. You don't even begin to understand the kind of things I've seen in this line of work. The only reason I survived was because I was true, because I exhausted every possibility before making any decision. You may have succeeded this time, but I can't have you making careless decisions here. What are you saying? I'm saying that you are now degraded to junior staff, effective immediately.
You are now dismissed. Can't do this. You don't have the right to. Not a problem so far. SCP-1337 appears to be non-existent. Returning to site. What? Wait. Who the hell are you?